Pues bien, voy a daros una serie de consejos para que, entre todos, consigamos cambiar esto, al menos en el ámbito del software libre. Primero, cuando recomendéis un programa a un amigo, estéis hablando de software de cierta categoría o le estéis ayudando a instalarlo, no olvidéis mencionar que el programa basado en software libre está respetando su libertad. El programa basado en software libre, si él quisiera, podría decirle perfectamente cómo está funcionando por dentro, qué está haciendo en cada momento en su ordenador. Además, permite a los programadores de todo el mundo seguir mejorándolo y encontrarle fallos para que funcione mucho mejor y siempre esté avanzando el programa. Segundo, insistir que el software libre es un asunto de libertad, no de precio. La mayoría de la gente que ha oído sobre GNU Linux piensa que simplemente es gratis, y no sabe nada sobre la libertad que hay detrás. Por favor, y este es el punto más importante que quiero transmitiros en esta charla. Cuando estéis defendiendo un programa que es software libre frente a otro que no lo es, cuando estéis recomendando a un amigo que instale un programa que es software libre, no olvidéis decirle que lo más importante de todo es que ese programa está respetando la libertad del usuario, la libertad de la sociedad. Es un bien común de todos nosotros. Tercer punto. Cuando estéis hablando del sistema operativo GNU Linux, llamadle GNU Linux. Mucha gente a la que no le resulta extraño el término Linux no ha oído nunca sobre GNU. Y Linux no es más que un programa. Es GNU el sistema operativo que, nacido en 1984, quería respetar las libertades de los seres humanos. Al decir Linux, estamos especificando el kernel que está corriendo sobre el sistema operativo GNU. Yo cuando hablo de este tema suelo decir una cosa que me hace mucha gracia, y es que llamar Linux a GNU es como llamar nata a la tarta de chocolate. Que la tarta de chocolate tenga nata no la convierte automáticamente en nata, simplemente es una tarta de chocolate que tiene nata. Sin embargo, el motivo principal por el que es muy importante llamar GNU o GNU Linux al sistema operativo no es simplemente hablar correctamente. El problema principal es que el autor original de Linux, el señor Linus Torvalds, no comparte los valores sociales del software libre. De hecho, los rechaza, y aunque debemos agradecerle y reconocerle todo el trabajo que ha hecho sobre el kernel Linux, él es un ejemplo arquetípico de la filosofía del código abierto. Por supuesto, él tiene todo el derecho del mundo a creer en esos valores. Sin embargo, a nosotros los que más importan son los valores sociales, y por lo tanto no debemos animar a la gente a buscar qué es Linux. Lo que debemos hacer es encaminarlos a investigar sobre los valores humanos del software libre. La mejor manera es asociar nuestras palabras y todo lo que estemos diciendo con el sistema operativo GNU, que son los que comparten los valores sociales del software libre. Así pues, con este tercer consejo, lo que os recomiendo es que al menos vosotros uséis el término GNU, y cuando habléis de software libre, habléis de GNU Linux como sistema operativo completamente libre. Bueno, os dije que os iba a contar la historia de mi vida, pero al final no os he contado mucho. Estábamos en que la chica esta me había recomendado GNU Linux, y yo había empezado a buscar en internet para conseguir una copia. Empecé a buscar información, documentación sobre la instalación, ya que no tenía intención de cargarme mi ordenador. Que lo peor que me podría haber ocurrido es que borrara el disco duro, por ejemplo. Leí muy bien antes que había que hacer copias de seguridad y qué había que hacer para no borrar todo el disco duro, sino solo una parte, etcétera. Pero vosotros tenéis mucha suerte. Habéis encontrado la oportunidad de ir a un sitio como el FreeSource, donde los compañeros os van a ayudar muchísimo a instalar el sistema, a resolver todas vuestras dudas. El proceso más difícil de GNU Linux es instalar el sistema. Después todo es muy sencillo y muy intuitivo. Ese es el que puede causar un poco más de problemas. Pero así no vais a tener absolutamente ningún problema en trasladaros de vuestro sistema actual al sistema operativo GNU Linux. En mi caso la distribución que elegí fue Ubuntu, porque como no tenía nadie que pudiera aconsejarme, pues cuando empecé a buscar por internet fue la que más publicidad tenía, la que todo el mundo parecía recomendar que iba muy suave, que era muy fácil para los novatos, pues yo terminé eligiendo esa. Mi primera impresión sobre Ubuntu fue genial. Tenía ya un sistema operativo que no tenía casi nadie, era súper alternativo.
La interfaz era muy bonita, era muy fácil instalar programas, podía decir añadir y quitar aplicaciones y tenía a mi disposición un sinfín de programas que podía instalar. Eso es algo genial que nunca había visto, me pareció increíble. No obstante, con el tiempo me fui dando cuenta de que había cosas que no funcionaban tan bien. Por ejemplo, los controladores esos que eran necesarios para mi tarjeta gráfica, no conseguía ver los vídeos de YouTube, instalar programas con los manuales de internet a veces era muy difícil. Pues yo, inocente de mí, pensaba que todo aquello eran problemas de GNU Linux. Decía, pues no va tan bien este sistema operativo, pues tiene más fallos de lo que creía, mira estas cosas que quiero hacer y no puedo hacerlo. No, ¿por qué una cosa tan elemental no puedo hacerlo? Obviamente GNU Linux no es perfecto y nos encontramos problemas que ocurren eventualmente y los tenemos que tratar como en cualquier otro sistema operativo. Pero en este caso esos problemas no eran debidos a GNU Linux. El problema es que aquellas cosas que yo quería instalar y que tanto problema me daban eran software privativo. Ahora en el presente me es muy fácil entender qué estaba ocurriendo, pero a mí en aquel entonces no podía comprender que hubiera problemas de software privativo con GNU Linux. Si he instalado GNU Linux, que es totalmente libre, ¿por qué voy a plantearme ahora cosas de este tipo? Eso no tiene ningún sentido. Y después vas a buscar en internet y encuentras un montón de guías que dicen, sí, haz esto, pon esto aquí, pon esto allá, escribe no sé qué, no sé cuánto. Y digo, pero bueno, si la gente sabe esto, ¿por qué no lo corrigen y ya está? Y en muy pocos casos, cuando yo iba buscando la solución a mi problema, me encontré a alguien que me dijera, oye, es que esto no funciona porque lo que estás intentando instalar es software privativo. Al no estar disponible el código fuente, es muy difícil integrarlo con las cosas que tienes actualmente. Con el tiempo me fui dando cuenta de que sí era posible usar software privativo sobre GNU Linux. Y el problema era que como yo todo lo que me encontraba por internet lo que hacía era intentar buscar soluciones, pero usando ese software privativo, en vez de decirme, no hombre, ese es software privativo, intenta mejor esto que es software libre. Que seguramente que hay muchos, o sea, ahora lo sé y puedo encontrar muchos sitios donde te dicen alternativas a ese software privativo, pero en muchos otros sitios siguen recomendando el uso de software privativo porque funciona mejor cuando hay alternativas disponibles que son las que puedes usar en libertad. Debo decir, aunque suene un poco chistoso, que aquello no funcionara era bueno para mi libertad. De hecho, es bueno que el software privativo no funcione con el software libre en pro de la libertad, porque si no consigues hacer que funcione, pues simplemente no puedes usarlo. Pero por desgracia, los desarrolladores con los valores del open source cada vez integran mejor el software privativo en el software libre. Ubuntu es el perfecto ejemplo de esto. Cada vez es más y más fácil instalar software privativo desde Ubuntu, porque así lo quieren los desarrolladores. Y podríamos decir, bueno, pues que sea más fácil instalar software privativo no es tan malo. Que uno lo instale simplemente o los que no quieran instalarlo, que no lo instalen, pero ¿qué problema hay con que los que sí quieren instalarlo les sea más fácil y no tengan que dar tantas vueltas? El problema es que lo instalamos sin querer ahora el software privativo. Antes, cuando teníamos el problema, nos poníamos a investigar y nos dábamos cuenta de que la raíz del problema era que había software privativo de por medio. Y tras investigar, pues seguramente también podrías haber averiguado una forma libre de hacerlo. Pero ahora, siendo tan fácil, puede que lo instales el software privativo y tú ni siquiera sepas que lo estás usando, por un lado que estás usando software privativo y por otro lado no sabes de la existencia de software alternativo que son libres y hacen el mismo trabajo o quizá con una poca menos de calidad, pero en libertad. Y esto es un problema muy grande, porque cuando los desarrolladores de un software, por ejemplo Ubuntu, que tiene un público muy extenso, empiezan a aceptar la existencia de software privativo, no ya aceptar, sino favorecerlo. Obviamente lo que le van a decir a sus usuarios es que eso es algo bueno. Y eso no es algo bueno, es algo muy malo. Pues ante esto tenemos dos opciones. La primera es estar completamente al día de qué software es privativo, cuál no, cómo podemos instalar este software y que no incluya cosas privativas.
que es una opción muy interesante para aquellos interesados en conocer cómo está el panorama actual del software libre, cuáles son sus implicaciones, a qué estamos evolucionando. Pero la mayoría de los humanos no tenemos tiempo para estar investigando continuamente qué software privativo ha incluido Ubuntu y cómo podemos hacer para buscar una forma alternativa. Eso es algo muy pesado y que la mayoría ni tenemos tiempo, y es que además no es interesante. Eso es algo que a una persona normal no le interesa. Afortunadamente, en la actualidad contamos con una alternativa que es mucho más recomendable para cualquier usuario. Esta segunda opción es instalar una distribución de GNU Linux que esté desarrollada por personas que se toman muy en serio la libertad del software, que no permitirán que nada de software en la distribución sea software privativo. A estas distribuciones, que se toman tan en serio todo este asunto, se les suele denominar distribuciones 100% libres, aunque bien se les podría llamar simplemente distribuciones libres, ya que una distribución que ni siquiera sin tú elegirlo, solamente instalándola, ya te instala software privativo, no se puede llamar distribución libre. Y otra vez, concluyendo ya casi esta charla, vuelvo de nuevo a la historia de mi vida y llego a la parte más bonita de todas. Esta es la parte en que conocí a Triskel GNU Linux, una distribución 100% libre que es el desarrollador de esta distribución. Rubén es un auténtico monstruo en los asuntos de escritorio. Tiene la apariencia más bonita de ninguna distro. Si ahí en Latinoamérica estáis instalando Triskel, al menos en algunas regiones, estaréis de acuerdo conmigo en que es impresionante cómo es Triskel. Tiene los últimos avances en software libre y, por ejemplo, ver vídeos de YouTube no hay ningún problema porque ya está perfectamente configurada para ver vídeos con software libre. Y, mis queridos amigos, espero de todo corazón que las palabras que he intentado transmitiros os hayan hecho mella dentro de vosotros. Espero que hayáis comprendido la esencia del software libre y que no volváis a repetir los fallos que cometí yo, todas las ideas equivocadas que estuve en la cabeza sobre el software libre, pensando que era una cosa, que era la otra. Pero no quiero deciros con esto que no sigáis investigando. Seguid investigando, leedlo. Pero sed críticos con la información y sabed distinguir de cuando os están hablando de software libre y de la gente que realmente está apoyando el software libre y de la gente que solo lo usa como un medio práctico funcional para hacer software, pero no le importa nada los valores humanos que hay detrás de ellos. Espero de todo corazón que os emocionen igual que a mí todos los valores del software libre que os he estado contando, que defendáis el software libre, y estoy seguro de que lo vais a conseguir. Entre todos extenderemos la palabra del software libre y haremos saber a todo el mundo qué es el software libre en realidad, que es un asunto de libertad, no de precio. Y conseguiremos que todo el mundo rechace el software privativo por completo, lo rechace absolutamente. Y le haremos ver a los desarrolladores actuales que para nosotros los usuarios es vital que el software sea libre y que no adquiriremos su software si no es libre. Dicho esto, os agradezco toda vuestra atención, toda la atención que me habéis prestado y os deseo mucha suerte en vuestra difusión del conocimiento del software libre. Muchísimas gracias.